Hola, ¿qué tal? Tengan muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, acorde a la hora que estén viendo este video. En esta nueva serie de videos vamos a hablar sobre las vías biliares, patologías de las vías biliares, pero primero vamos a hacer un recuerdo morfofuncional. ¿De acuerdo? Bueno, el hígado tiene muchas funciones, ¿no? Va a estar en relación con la síntesis de proteínas, va a estar en relación con el metabolismo de lípidos, carbohidratos, va a producir la bilis, ¿no? Que es muy importante para la digestión y absorción de los lípidos, va a ser sitio de almacenamiento de otras sustancias como el glucógeno, ¿no ve? Va a participar en la desintoxicación y transformación de varias sustancias, ¿no? Para su eliminación. ¿Dónde va a estar ubicado anatómicamente el hígado? Va a estar ubicado a nivel de lo que es el hipocondrio derecho, epigastrio y parte del hipocondrio del lado izquierdo, ¿no? Ah, antes llamadas, ¿no? Estas zonas de la región sufrénica derecha y parte de la región sufrénica del lado izquierdo, ¿no? Tiene un peso aproximado de 1500 gramos, una longitud de 28, un ancho de 18 y un espesor de 8 centímetros, ¿no? Presenta tres caras, una cara anterior, una cara posterior y una cara visceral. En la cara anterior se puede ver más detalladamente que está conformado por un lóbulo derecho y lóbulo izquierdo por esta cara, ¿no? Y ahí separadas por el ligamento redondo y ligamento falciforme. En la cara visceral vamos a encontrar dos surcos, anteroposterior derecho e izquierdo, ¿no? Aquí es anterior, posterior, aquí es derecha y aquí es izquierda, está volteado. En el surco anteroposterior derecho va a estar la vesícula biliar, ¿no? Que es parte de las vías biliares que vamos a estudiar ahora, ¿no? Listo, ¿no? Y por la cara posterior, ahí está el área desnuda y vemos, ¿no? Como los ligamentos coronarios se van a insertar hacia arriba y hacia abajo para delimitar esta cara, ¿no? Que va a ser tema para otro video. Las vías biliares van a ser intrahepáticas y extrahepáticas, ¿no? De las intrahepáticas van a dar lugar a las extrahepáticas. Estas se van a clasificar en una vía biliar principal y una vía biliar accesoria. La vía biliar principal es todo esto que estoy mostrándoles ahora. Conducto hepático derecho, izquierdo, que se unen y forman el hepático común, el cual, tras unirse con el conducto cístico, forman el conducto colédoco, el cual va a desembocar en la segunda porción del duodeno, ya sea junto al conducto pancreático principal de Wilson o en forma aislada. Entonces, todo esto es la vía biliar principal. Ahora, la accesoria es todo lo que está aquí, por fuera de la principal, y la cual está conformada por vesícula biliar y el conducto cístico. ¿Listo? Muy bien. ¿No? Y podemos igual ver la vía biliar accesoria, la vía biliar principal, ¿no? Y todos los componentes que están ingresando por el hilio hepático, ¿no? Y las relaciones que lo vamos a ir detallando ahora, ¿no? Ahí, por ejemplo, todas las pequeñas ramas dentro del hígado que van a unirse y van a formarme conductos más grandes, ¿no? Con el conducto hepático del lado derecho y el izquierdo y las diversas ramas que lo conforman. Ahora, la vía biliar principal, todo lo que mencionamos van a tener las siguientes relaciones, ¿no? La primera porción, como se puede ver acá, todo es la vía biliar principal, ¿no? Todo esto de aquí. En la primera parte está en relación con el borde libre del epiplón menor, ¿no? El cual va desde el estómago y parte del duodeno hacia el hígado, ¿no? Que el cual igual presenta tres partes, ¿no? Y esta porción es la porción vascular, pues donde están los vasos, la arteria, hay una vena y también el parte del conducto hepático común, ¿no? Ya más abajo, el colédoco también va a tener otras relaciones anatómicas importantes, va a estar en relación con el duodeno, con la cabeza del páncreas, ¿no? Y luego con el conducto pancreático principal de Wilson, que lo vamos a ir mencionando respectivamente. Vamos a hablar un poco de la vía biliar principal, ¿no? Conducto hepático derecho, izquierdo. La unión de estas va a situarse desde 0.25 a 2,5 centímetros del hilio o porte hepático, ¿no? El del lado izquierdo, el conducto hepático izquierdo es el más largo, ya es más largo que el del lado derecho, ¿no? El conducto hepático común va a presentar una dimensión promedio que va a ir desde los 1,5 hasta los 3,5 centímetros. ¿Listo? ¿No?
Aquí tenemos, por ejemplo, la vesícula biliar y este es el conducto cístico, ¿no? El cual se tiene que unir al hepático común para formar el conducto colédoco. El cístico en promedio mide desde 2 hasta 4 centímetros y tiene un diámetro de 3 milímetros. ¿Ya? Esto es muy importante ya que muchas veces existe un cístico corto, un cístico largo, ¿no? Y bueno, dentro de los hallazgos, ¿no? Todos son detalles que se marcan generalmente en el protocolo, también el diámetro. En este pequeño gráfico se puede evidenciar las diversas formas, ¿no? del conducto cístico y cómo este se va a unir, ¿no? Son variantes anatómicas. Aquí vemos un cístico largo, aquí uno que presenta múltiples adherencias, un cístico corto o donde no hay la presencia de conducto cístico, ¿no? Todo esto, o que está por detrás del conducto hepático común, ¿no? Todas estas relaciones son muy importantes recordarlas y tenerlas en cuenta en el momento quirúrgico. Muy bien. Por dentro de este cístico va a haber unas pequeñas válvulas, las llamadas válvulas en espiral o válvulas de Heister, ¿no? Cuya función sería igual de esa de evitar el reflujo, ¿no? En este igual vemos las diversas características que podría presentar el cístico. Muy bien. El otro, la vesícula biliar, ¿no? Estamos yendo desde aquí y ahora por aquí. La vesícula biliar que está ubicada en la fosa cística o en la fosa de la vesícula biliar. Esta va a presentar tres partes, las siguientes partes, el fondo, el cuerpo y el cuello. Las dimensiones son muy importantes, longitud de 5 a 7 centímetros, hasta 10 centímetros se difieren algunos libros, ¿no? Un diámetro antero-posterior de 3 a 4 centímetros y la pared de 3 a 4 milímetros, todo es igual, es muy importante, ¿no? Su superficie no hepática, es decir, esta de aquí abajo va a estar cubierto por peritoneo. Es una relación anatómica muy importante, ¿no? Ya que en las colecistectomías ese es el peritoneo el que se va a liberar para poder hacer la extracción, ¿no? De esta. ¿No? El fondo ahí le forma una escotadura al borde anterior del hígado, ¿no? Por ejemplo, en algunos casos donde está bien distendidas o en los casos donde hay una neoplasia de la vesícula biliar se puede palpar la misma, ¿no? El cuerpo, ya vemos aquí el cuerpo un poco más alargado y luego el cuello, ¿no? A nivel del cuello, algunas veces existe una pequeña dilatación, es la llamada bolsa de Harman, ¿listo? Y luego el conducto cístico, ¿no? Hemos mencionado vía biliar de conducto hepático derecho, izquierdo, hepático común, hemos mencionado algunas características anatómicas de la vesícula biliar, el conducto cístico y ahora vamos a hablar de la estructura que van a formar en la unión de ambas, es decir, del conducto colédoco. ¿Listo? Ahora el conducto colédoco va a medir desde los 5 hasta los 15 centímetros de longitud en promedio, 5 a 15, y va a presentar en todo este trayecto descendente las siguientes porciones, como se ve en el esquema, ¿no? Supraduodenal, retroduodenal, que puede ser pancreática, si va en el espesor de esta, o puede ser también retropancreática, y la última porción cuando está penetrando en la segunda porción del duodeno, que sería la intramural, y ahí ustedes tienen las dimensiones promedio que presenta cada una de ellas. ¿Listo? Muy bien. ¿No? Las porciones supraduodenal, ¿no? Esta pequeña parte que todavía está en el espesor de la porción vascular, ¿no? Del aumento menor, ¿no? Enfrente del hiato de Winslow, ¿no? La porción retroduodenal por detrás de la primera porción del duodeno, la porción retropancreática, aquí se puede ver, ¿no? Y bonito, la porción retropancreática que puede estar cubierto por el páncreas o puede ir por detrás de la misma, ¿no? Y la última, la cuarta porción, la intramural, en la cual va a desembocar a nivel de la papila duodenal mayor, donde vamos a encontrar un conjunto de fibras musculares circulares, las cuales me van a conformar el llamado el esfínter de Oddi. ¿Listo? El esfínter de Oddi. Esfínter o también llamado esfínter hepatopancreático, ¿no? En el cual desemboca junto con el conducto pancreático principal o, como les mencionaba, puede ser de forma distinta. Entonces, esa relación igual es muy importante. Un triángulo aquí muy conocido es el llamado triángulo de Calot, el cual va a estar formado por este que era el conducto hepático común, el conducto cístico y la parte derecha del hilio o porte hepático, ¿no? Y cuyo contenido va a ser la arteria cística en este caso. Ya, esta arteria es la encargada de irrigar a la vesícula biliar, ¿no? Puede tener muchas ramitas y colaterales, ¿no? En las cuales van a irrigar las diversas caras de la vesícula biliar. El origen de esta
generalmente es de la arteria hepática del lado derecho, ¿ya? Algunas veces pueden hacer de la izquierda, a veces de la hepática común también, ¿ya? Son variantes que hay que tenerlas igual muy en cuenta, ¿no? En este otro gráfico podemos ver la irrigación de todo este segmento. Esta es la aorta descendente abdominal, ¿no? Donde está el tronco celíaco, da aquí la arteria esplénica y la hepática común, ¿no? La hepática común que se va a acodar y va a dar a las gastroduodenales, la gástrica derecha, ¿no? Porque es la gástrica izquierda, ¿no? Y a partir de aquí se denomina la arteria hepática propia, que va a dar la derecha y la izquierda. Sí, la cística generalmente nace de la derecha, pero pueden nacer de la izquierda o de la hepática propia, y menos común de la hepática común, ¿de acuerdo? No olvidarse todo eso. Por ejemplo, aquí tenemos diferentes variantes en relación a la arteria cística, ¿no? Aquí la más común, ¿no? La cual atraviesa el triángulo de Calot, puede tener doble arteria, miren, estar por delante o por detrás del hepático común, ¿no ve? O puede tener un origen más abajo. Entonces, todas estas variantes igual son muy importantes tenerlas en cuenta. El drenaje venoso, por un lado, va a irse hacia las venas profundas del lecho vesicular y las otras van a ir hacia la vena porta. ¿Listo? Muy bien. El drenaje linfático igualmente. Aquí una relación muy importante a nivel del cuello y el cístico es que está el ganglio cístico, ¿no? Es el primer ganglio donde el drenaje linfático va a llegar. De estas ya van a ir hacia los ganglios de hiato y después hacia los ganglios pancreático duodenales, ¿no? Posteriores. Igual, muy importante todo eso, ¿no? Desde la vía biliar, ganglio cístico, el ganglio del hiato y posteriormente los ganglios pancreático-duodenales posteriores. No olvidarse igual todo eso. La inervación va a estar dada, por un lado, por lo que es por el plexo solar, ¿no? La parte simpática por los segmentos preganglionares desde T8 hasta T9 y también la inervación ya parasimpática va a estar en relación con lo que es el nervio vago. ¿Listo? Histológicamente, pues este igual va a tener cuatro capas. Una primera capa de epitelio cilíndrico, ¿no? Una segunda capa donde va a estar la lámina propia con tejido conectivo laxo. Va a tener una capa muscular, ¿no? Es muy importante ya que a este nivel están los receptores de la colecistocinina, ¿no? Y estas fibras musculares van a ser las que van a contraer y van a liberar el contenido de la vesícula biliar, ¿no? Y la última capa, la subserosa. Muy bien. Recuerdo fisiológico. Antes de eso, unos pequeños tips que no hay que olvidar. La cantidad de bilis que se produce en promedio al día va de 500 hasta 1500 o un litro, ¿no? Como promedio. En esta bilis va a estar las sales biliares, ¿no? Va a estar las sales biliares. La capacidad de la vesícula biliar para poder almacenar la bilis es de 30 hasta 60 ml. ¿Qué es lo que va a suceder aquí adentro? Pues esta bilis se empieza a concentrar, lo vamos a ver más adelante. Más adelante hay dos tipos de bilis, una bilis hepática y una bilis en relación a la vesícula biliar, ¿no? Ya que la vesícula biliar es el sitio donde se va a almacenar. Aquí se empieza a concentrar todo. ¿Por qué? Porque se empieza a absorber agua y algunos electrolitos. ¿Listo? Muy bien. La bilis va a ayudar a neutralizar el quimo, va a favorecer a la digestión de grasas y va a facilitar a su absorción, ¿no? Hay tres factores que van a regular el flujo de la bilis: la secreción hepática, la contracción de la vesícula biliar y la resistencia del esfínter de Oddi. Ya, todo eso es muy importante. Por ejemplo, cuando una persona está en ayuno, se dice, ¿no?, que la presión dentro del cóledoco es de 5 hasta 10 centímetros de agua, ¿no? Ya cuando una persona empieza a comer alimentos que estimulan la liberación de esta hormona, se va a contraer la vesícula biliar, va a liberar todo su contenido y tiene que generar una fuerza que pueda vencer dicha presión y se abra el esfínter de Oddi. ¿Listo? Muy bien. Por ejemplo, miren, cuando se empieza a contraer, esa presión puede llegar incluso hasta los 25 centímetros de agua y en el colédoco de 15 hasta 20. ¿Ya? Muy bien, colecistocinina. La colecistocinina es una hormona la cual se sintetiza en las células I del intestino delgado. Entonces, esta hormona se va a liberar en respuesta a los alimentos colecistoquinéticos, ¿no? Carbohidratos, proteínas, ¿no? Y algunas grasas. Entonces, se estimula, ¿no? ¿Y qué es lo que va a producir? La contracción de la musculatura, ¿no?, de la vesícula biliar, y que de esta manera
todo el contenido llegue, no pase los diversos segmentos de la vía biliar hacia el duodeno. ¿Listo? ¿Cuáles van a ser los componentes de la bilis, de la secreción biliar? ¿No? Va a haber sustancias orgánicas e inorgánicas, van a estar las sales biliares, va a haber bilisubina, etcétera, etcétera. También va a haber ácidos biliares, fosfolípidos, pigmentos biliares, colesterol. Entonces, en la formación de toda esta, en una primera instancia de la bilis hepática, va a participar tanto la colecistocinina, ¿no? En relación por una parte con los hepatocitos, va a estar en relación la secretina, ¿no? Y después de que se libera hacia la vía biliar principal, ¿no? Parte va a volver hacia la vesícula biliar donde estas se van a empezar a concentrar. ¿Listo? Muy bien. ¿Cuál va a ser la función de esta? Digestión y absorción de grasas. ¿Ya? ¿Cuál va a ser la composición? Ya lo mencionamos, ¿no? Va a haber solutos primarios, secundarios, van a estar los ácidos biliares. También es muy importante recordar que va a haber la presencia de lecitina, lectina y colesterol. ¿Listo? En este pequeño cuadro, por ejemplo, vemos las diferencias de concentración de sus componentes de la bilis hepática como de la bilis ya vesicular, ¿no? Donde se puede ver que todo es más concentrado aquí en la vesícula, hay más cantidad de sales biliares, ¿no? Hay menos cantidad de sodio porque se llega a absorber agua, se llega a absorber aquí electrolitos, ¿no? Y listo, ¿no? Posterior a la estimulación de la vesícula biliar, perdón, de la vesícula biliar, ¿no? Por la colecistocinina, ahí la estimula. Esta va a pasar por toda la vía biliar principal, la cual, ¿no? Pues tiene que pasar hasta el duodeno, ¿no? Ya tubo digestivo donde va a cumplir su función de digestión y también en la emulsión, ¿no? La bilis de los alimentos lipídicos, ¿no? Posteriormente, las sales biliares son absorbidas por la circulación portal, ¿no? Vuelven a absorberse para que se vuelvan a formar una vez más y siga todo ese proceso. Bueno, hasta ahí con el recuerdo de generalidades de vías biliares, la parte anatómica y funcional. Espero que este pequeño video les haya sido de mucha ayuda y hasta otra oportunidad. Gracias.